Bien, el tema es factor de escala y el factor inverso de escala, es decir, su recíproco. ¿Cómo lo vamos a trabajar para entender este tema? Pues vamos a tomar una figura muy sencilla, que es la de 3 lados, la que tiene menos lados. Y en este caso es el triángulo. Bien, para ello vamos a trazar un triángulo de 3 centímetros a la mitad de nuestro cuadrado. Procedimiento para un triángulo equilátero. Vamos a trazar una línea horizontal de 3 centímetros, a la cual en sus límites de una vez vamos a nombrarlos. Lado A, lado B, con letras mayúsculas. Posteriormente tomo mi compás. Y como ya sé que esta mide 3 centímetros y lo quiero como triángulo equilátero, de aquí mismo puedo tomar mi medida para el compás. Trato de ser lo más exacta posible. Y una vez que ya lo tengo de 3 centímetros, desde el vértice A apoyo mi compás y trazo un arco. Después lo apoyo en el vértice B y trazo el segundo arco. Donde se han unido los arcos, puedo unirlos con A, vértice B, y con ello garantizo que mis 3 lados sean iguales, es decir, 3 centímetros, 3 centímetros y 3 centímetros. Es decir, un triángulo equilátero. Bien, estos datos los voy a escribir en mi tabla. Para ello voy a colocar los nombres de los lados en la columna lado AB, y de una vez voy a nombrar vértice C del triángulo, lado AB, lado con línea horizontal y abajo los vértices AB para designar mi lado. Lado BC, lado CA. Y me piden posteriormente en la segunda columna la medida de cada lado en centímetros. Con que coloque el valor, escriba el valor, es más que suficiente porque me está indicando ya la columna que es una medida pero que está dada en centímetros. Posteriormente este triángulo lo voy a ampliar. Del original voy a hacer una ampliación. Pero ya me dieron la medida a la que la voy a ampliar, es decir, quiero obtener un triángulo de 12, igual, y está dado aquí en la columna, centímetros, 12, y el lado CA también lo quiero de 12. Es decir, no voy a deformar el triángulo, es el mismo triángulo, pero más grande. Es decir, sus 3 lados deben de crecer en la misma escala. Para ello, ¿cómo voy a obtener el factor? Para empezar, nosotros debemos recordar lo que es un factor, y es un número que multiplica a otro. Sin embargo, para poderlo obtener, como el factor se obtiene, como el factor es una multiplicación, lo puedo obtener con la operación inversa. Es decir, ¿cuántas veces cabe el 3 en la nueva medida? 12 entre 3 me da 4. Por lo tanto, si yo los multiplico, pues voy a obtener la medida que me están pidiendo. De ahí que mi factor de escala va a ser el número 4. 3 por 4, 12 por factor, número que multiplica a otro. 3 por 4, 12. 3 por 4, 12. Como ahora ya sé que voy a ampliarlo 4 veces, voy a tomar la regla y mi lápiz para con los mismos pasos hacer la ampliación de mi triángulo de 3 centímetros. Tomo una línea
que debe de llegar hasta los 12 centímetros. Aquí está. 12. Nombro los mismos lados, vértice A, vértice B. Y voy a abrir mi compás. Tengo aquí el compás. Tomo como referencia trato de ser exacta, lo más exacta posible. Y ahí está, abierto a la misma distancia para que efectivamente salga mi triángulo equilátero. Justo donde se cruzan, donde se intersectan mis dos arcos, es donde voy a obtener los dos lados que me faltan para mi triángulo equilátero. ¿Sale? 12 centímetros. Y observo que también son los 12 centímetros. ¿Sale? 12, 12. Nombro el vértice que me falta con respecto al original, que también es C. Pero como esta es la ampliación, es decir, no es el original, sino del original hice la ampliación, voy a ponerle como referencia a cada uno de mis vértices las primas. A', B', C'. De esta manera yo estoy haciendo referencia de que el original es el que está arriba, el pequeño, y la ampliación fue de este triángulo precisamente. Entonces, ya que ya tengo mi nuevo triángulo y que ya sé que cada lado ahora mide 12 centímetros, corroboro en mi tabla que ya están los datos. Pero me piden en mi tema que es factor de escala y el factor inverso de escala. Es decir, el recíproco. Es decir, vamos a la inversa. Ahora en lugar de ampliar, vamos a reducir. Es decir, del triángulo ampliado, ahora vamos a hacer una reducción. Para ello tomo otra hoja de mi cuaderno y ahora voy a trazar primero la ampliación, es decir, mi lado AB, A', B', porque de la ampliación voy a volver a obtener mi triángulo reducido. Como solamente quiero hacer la reducción, es decir, no quiero obtener otro triángulo, sino simplemente hacerlo más pequeño, voy a poner en los lados A', B', C'. Los mismos lados, pero ahora con respecto al que se amplió. Lado A', B', lado B', C', lado C', A'. Y ya sé cuánto miden los lados. Sin embargo, primero lo voy a trazar. El triángulo, el compás no lo he movido, pero sin embargo voy a checar que efectivamente esté abierto a los 12 centímetros. Que luego hay compases que se mueven, quién sabe por qué. Ahí está, ¿sale? Bien. Donde se unieron mis arcos, vuelvo a obtener los otros dos lados de mi triángulo equilátero y nombro C', para saber que del ampliado ahora voy a reducir. Este triángulo ahora lo quiero hacer más pequeño, es decir, una reducción. Por eso le pongo una flecha hacia abajo, porque aquí voy a elaborar la reducción de este triángulo. Pero ya que ya tengo el triángulo y que ya sé cuánto mide cada lado, ahora en lugar de 3, mide 12. 12. Factor de escala. Factor, recuerden que es un número que multiplica a otro. Entonces,
Si yo pongo aquí 1 y yo multiplico 12 por 1, me vuelve a dar 12. Si yo pongo el 3, 12 por 3, pues me va a dar la 9 medida 36, es decir, no lo voy a reducir, lo estoy ampliando. Y cualquier número que sea del 1 en adelante va a impedir que se realice la reducción. Quiere decir que el valor que estoy buscando en mi factor es un número decimal. Sin embargo, yo lo voy a representar el decimal como fracción. La nueva medida, que ya también me indican cuál es, porque lo único que estoy haciendo es el proceso inverso sin cambiar valores, entonces la nueva medida del triángulo es 3 centímetros, 3 centímetros y 3 centímetros. Pregunta, ahora, ¿cuántas veces cabe el 12 en el 3? Y pues muchos dirán, pues ninguna, porque el 12 es más grande que el 3. Efectivamente no cabe ni siquiera una vez, cabe menos de una vez. Para saberlo, igual podemos hacer la división de 3 entre 12. Pero aún así, ¿cómo saberlo? Bueno, si tenemos dudas, podemos realizar la operación 3 entre 12, punto decimal, agrego el 0, y el 12 en el 30 cabe 2 veces, sobran 6, agrego el otro 0, recuerden, lo bajo, y el 12 en el 60 cabe 5 veces, punto 25 veces. Como todos sabemos, el punto 25 es la cuarta parte de un entero. Por lo tanto, como yo lo quiero expresar como multiplicación, más no como una división, entonces, a mi medida que quiero reducir, la escribo, adelante designo un paréntesis que simboliza la multiplicación y coloco el valor, escribo el valor de mi decimal, pero como fracción. ¿Cómo transformamos el punto 25 en fracción? Recordemos, quito el punto, pero para que el punto 25 se transformara en 25, tuve que multiplicar por 100. Y si yo hago una reducción de 25 y 100, entonces lo puedo hacer con el número más grande porque si cabe, 25 entre 25 me da 1 y 100 entre 25 me da 4. El 25 cabe 4 veces en el 100. Por lo tanto, mi factor, es decir, este número que va a multiplicar al 12, es un cuarto. Como pueden observar, para que el 4 siga permaneciendo como 4, también se puede dividir entre 1. Pero me están pidiendo el factor inverso, es decir, la reducción que estamos elaborando con nuestro triángulo, y podemos observar que ahora quedó en recíproco. En lugar de que se divida entre 1, ahora el 1 queda dividido entre 4. Y esto es igual a, recordemos que es una multiplicación de fracción por un entero. Si no lo recordamos, lo transformamos también como fracción y una multiplicación se hace directa. Numerador por numerador, 12 por 1, 12. Y denominador por denominador, 1 por 4, 4. 12 entre 4, es decir, el 4 en el 12 cabe 3 veces. Y ya tenemos el procedimiento que estábamos buscando. Como sabemos que era un triángulo equilátero, entonces todos nuestros procedimientos de los 3 lados se repiten. 12 por un cuarto. Y con esto nos queda. Solo nos falta estos valores de esta tabla, reproducirlos visualmente. Como lo reproducimos visualmente, pues con geometría.
Ahora queremos de los 12 hacer la reducción a 3. Mismo procedimiento que ya elaboramos, sin embargo lo volvemos a realizar pero inverso. Mi compás. Ahora quiero que tome la medida de este lado. Está 3. El otro extremo de la línea. Lo nombramos, ya saben. A ver. Unimos y obtenemos nuestra reducción. 3 centímetros. Ampliación, 4 veces el 3, 12. Reducción, factor inverso, aquí estamos aplicando, aquí mi factor en la ampliación fue por 4, 3 por 4 y medio 12, y aquí fue el inverso, reducción, es decir, 12 por, que recuerden que en lugar de por, lo expresamos con paréntesis para designar que es una multiplicación, y el inverso 1 entre 4 igual a los 3 centímetros como está en su tabla.